Estamos conversando sobre la actualidad nacional, sobre todo este conflicto que hay en el país y toda esta conflictividad. Y dejábamos planteado, Roberto, al final del bloque anterior, que si esto daba pauta para pensar que podía haber un giro en el gobierno del presidente Funes, ¿y cómo sería entonces que va a poder financiar un déficit que sabemos que es creciente y que es difícil que pueda obtener fondos si no son del Banco Mundial, del BID, del gobierno de Estados Unidos? Entonces, ¿cómo ves tú este cambio político que estamos viendo en la definición del presidente Funes al decir vamos a apoyar lo que diga la Corte Centroamericana de Justicia con el resto de problemas económicos y fiscales del gobierno? Yo creo que el presidente tuvo una oportunidad en esta coyuntura de ponerse como estadista y haber realmente jugado un rol de mediación que ahora ya no lo tiene porque tomó parte. Y creo que perdió una oportunidad, no sé si la última, ¿no? Porque lo que el país requiere justamente en este momento, hoy más que nunca, es un estadista que logre de alguna manera a aproximar posiciones para abordar los problemas de seguridad, los problemas económicos, los problemas políticos del país. Y ese rol fundamental debería ejercerlo la presidencia de la República. Pero resulta que la presidencia pues se decantó por un lado, muy claramente por un lado, y perdió esa oportunidad, ¿no? Entonces, la oportunidad de buscar en el terreno económico algún tipo de aproximaciones que son fundamentales para que la economía se recupere, que son fundamentales para ver de qué manera le encontramos algún tipo de solución a los problemas fiscales, ¿no? Yo no veo otra manera como en la situación actual tú puedes salir, tanto en términos de crecimiento como en términos, digamos, de las dificultades que tiene el fisco actualmente para salir adelante. Solo te pongo un ejemplo. Dentro de un par de meses, si es que no antes, el instrumento que se está utilizando, el único instrumento quizá que se está utilizando para sostener el fisco han sido la deuda a corto plazo, los letes, porque incluso los préstamos, ya el Banco Mundial y el BID están topando techo. Creo que solo ahora este año queda por aprobar unos 150 millones no sé si son del Banco Mundial o del BID, es decir, los márgenes que ya se tienen para seguir obteniendo créditos se han reducido. Los márgenes que se tienen para vender bonos en el exterior también se está volviendo bastante caro, porque El Salvador ya perdió un montón de grados de riesgo. Y sigue perdiendo la calificación. Y entonces lo que tú tienes, digamos, lo más fuerte, ¿no? Que sí que también eurobonos se pueda seguir siendo un instrumento y hay algo de préstamos, pero por ejemplo, para cerrar esa brecha de 400 millones con los que van a cerrar el año, que no hay dinero de dónde conseguir para cumplir ese presupuesto, se va a tener nuevamente que recurrir a letes. Pero el problema de estos letes, de la deuda de corto plazo, es que ya están llegando creo que a junio, eran 670 y pico de millones de dólares y posiblemente ahora, es decir, ya en agosto estaremos llegando a los niveles de los 700 y quién sabe si los 800. Me decían esta semana que ya supera los 700 a esta fecha. Ya. Entonces ya, mira, en el 2009 fue que se subió casi a los 800 millones. Pues ya cuando tú llegas a esos niveles es bastante insoportable, es decir, el fisco no puede aguantar eso, entonces tiene que pasar esa deuda de corto plazo a largo plazo. Y eso va a pasar por Asamblea Legislativa. Ahí vamos a tener necesidad de entendimiento. Este préstamo que está para, digamos, esta forma para que el Fovial pues tenga algunos ingresos para que cumpla las responsabilidades de cara al Fomilenio, ¿no? También tiene que pasar por aprobación de Asamblea Legislativa, y si no, no van a haber esos 50 y tantos millones que creo que todavía el Fomilenio tiene que dar. Es decir, hay aspectos que van a necesitar entendimiento legislativo, ¿va? Pero al crear este ambiente, ¿va? Al haber perdido el que pudo haber sido digamos, un intermediario importante, las posibilidades de llegar a esos entendimientos se reducen. Por lo tanto, vamos a entrar en una situación fiscal difícil que la salida, ojalá que no sea esa, pero la salida que puede tener un gobierno es decir, voy a crear un fideicomiso para no necesitar
¿cómo se llama? La mayoría calificada, ¿no? Entonces, es una salida para no seguir en el entendimiento, ¿verdad? Pero tarde o temprano eso te va a atrapar, ¿verdad? Entonces, aquí lo lamentable de esto es que el gobierno todavía, ni en el campo político de la democracia, ni en el campo de la seguridad, ni en el campo económico, ¿no?, ha logrado realmente digamos, jugar un rol importante en este ingrediente que tanto se necesita para abordar todos esos problemas económicos, ¿no? La situación es delicada a tal grado que si el país todavía no había entrado en el problema del pago de caja, siempre habíamos tenido, digamos, caja para el funcionamiento, pues como he dicho en otras ocasiones, para pagar la luz, el agua, el chofer, la gasolina, ¿no? Sí teníamos problemas de desequilibrios. Pero ahora el problema no es tanto esos desequilibrios, incluso el déficit fiscal se sigue más o menos, es parecido al de mayo del año pasado, lo comparas, porque subieron los ingresos, pero también subieron los gastos y andan más o menos. Pero el problema es que para seguir manteniendo, digamos, esos gastos también se ha ido utilizando abusivamente, diría yo, los letes, porque no hay otro instrumento, para mantener más o menos el funcionamiento, o sea que ya estamos prestando para pagar la luz, como digo, para pagar el agua, y con dificultades, porque ya vemos las dificultades para pagar un bono, para cumplir el compromiso del escalafón de los maestros, en diciembre del año pasado se tuvo dificultades para pagar las planillas, para pagar a proveedores, o sea, estamos viendo síntomas peligrosos de manejo de caja. No quiero decir aquí, y yo creo que contigo estábamos en un programa donde también hacíamos un llamado a no caer en posiciones alarmistas, ¿no? Porque está diciendo que aquí va a venir un corralito, que aquí ya acá, o sea, eso es peligroso. Yo creo que no hay que, porque no estamos en una situación de crisis, estamos en una situación crítica, que todavía de la situación crítica a la crisis todavía hay un trecho, ¿verdad? Y en ese trecho, cuando tú estás en situaciones críticas, puedes evitarlo todavía. Pero esto pasa necesariamente por soluciones políticas. Los problemas son económicos, la solución es política. Mario, ¿cómo ves tú toda esta situación? Porque estamos viendo que el problema de la seguridad sigue siendo un tema muy relevante. Todo este conflicto a nivel jurídico, político, de estabilidad del país, a nivel económico, estamos viendo que se complica. Vemos cambios en el gabinete del presidente Funes. Se rumora ahora que podría haber un cambio de un funcionario muy importante en el gobierno del presidente Funes, en el área económica también. ¿Será que estamos viendo un cambio realmente en la dirección de este gobierno para lo que va a ser de aquí hasta el final de su gestión? Bueno, Luis, hay varias reacciones. La primera es que este conflicto nos dejará una herida en las relaciones de confianza entre el presidente, el sector privado, los movimientos ciudadanos, sociales, los mismos partidos políticos. Por lo tanto, el trabajo para restablecer la confianza, una vez el conflicto termine, tendrá que ser inmediato, importante. Yo concuerdo que el presidente lamentablemente ha externado una posición bastante clara, pero no deja de ser el presidente ni deja de tener la obligación constitucional de procurar la armonía social. Así que también podría intentar reivindicarse, bueno, pasando de esa posición parcial a una neutral que no solo resuelve el conflicto, sino que también restablezca la confianza entre todos los actores posteriormente. Por supuesto que esto inyecta inestabilidad en lo jurídico, que tiene que ver con esa plataforma que necesita el gobierno para actuar, los empresarios para invertir. Ahí sí estamos en una crisis alarmista, a diferencia de lo económico, porque ya tenemos o ya se empiezan a dar resoluciones por los abogados electos ilegalmente. Me refiero a los del 2012, porque por cierto los de 2006 nunca ha estado en discusión, por lo menos en todos los círculos donde nos ha tocado conversar para intentar resolver este tema, ni la probidad de los magistrados de 2006, ni el trabajo que han hecho desde que fueron electos, que estamos hablando ya de 6 años de trabajo, ni siquiera la legalidad de las resoluciones que tomen, porque la resolución de la Sala de lo Constitucional dijo que todos los actos de los magistrados 2006 son válidos hasta que se o ratifiquen o se elijan nuevos magistrados.
Entonces, lo que sí tenemos ya son resoluciones de los abogados electos ilegalmente en 2012 que van a ser declaradas nulos, que el fiscal general de la República ya dijo que pueden ser objeto de delitos graves, y si lo dice el representante del Estado y el que tiene a su cargo por Constitución la persecución y la investigación del delito, bueno, yo me preocuparía si estuviera usurpando un cargo, como de hecho lamentablemente se está haciendo por parte de la generación 2012. Por otro lado, no obstante, en la balanza de poder están los partidos que apoyan a los magistrados, a los abogados electos ilegalmente, y en la otra, todas las organizaciones que ya hablamos, internacionales, nacionales, opinión pública. No obstante, esa opinión pública que está ya muy a favor de la Sala de lo Constitucional, debemos evitar en los próximos días lenguajes triunfalistas, de tal manera que los partidos políticos encuentren una salida para resolver el entuerto en el que se metieron, de tal manera que no desaprovechen las oportunidades que se están dando de propuestas que ya la misma oposición política, el principal partido de oposición política está dando, de sentarse a la mesa a negociar. Y finalmente hay que decir también que debemos intentar pasar del lenguaje jurídico y político, transformar toda esta situación que el ciudadano está viendo pasar como en un juego de tenis, ¿verdad?, donde probablemente no entiende, a una situación donde le debemos decir al ciudadano claramente cómo se están destruyendo las instituciones que a él o a ella le cuidan su propiedad, le cuidan su libertad, le cuidan el derecho que tienen sus hijos de educarse, de tener salud, porque en la medida que esos derechos son protegidos por una sala de lo constitucional legítima, el ciudadano puede seguir viviendo en orden. Por eso es que el sistema político lo que procura es que haya un orden jurídico que me permita a mí vivir tranquilamente en sociedad. Pero lo que hemos visto ahora es un deterioro total, una ignorancia de la ley, se han sobrepasado los límites en el respeto a la Constitución, y el ciudadano debe entender con claridad que si esto continúa, repercutirá esta situación en su empleo, en la estabilidad de los negocios, en la imagen internacional del país, que ya lamentablemente se tiene una alerta roja encendida internacional, ¿verdad?, a nivel internacional. Vamos a ir a un comercial, pero cuando volvamos, tal vez hablemos de las posibilidades de salida, porque 2006 yo creo que estamos todos claros sobre la posibilidad de ratificar, pero ¿cuáles son las opciones para 2012, verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.